Muchas gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de poder hablar de tu palabra, Señor, y sin lugar a dudas vamos a llegar a alguien que está necesitando de esta palabra. Va a ser bendecido, puede ser liberado y, por qué no decirlo, puede ser sano, porque las propiedades de tu palabra son poderosas, Señor. Gracias por esta oportunidad tan preciosa que nos das. Vamos a orar y vamos a poner delante de ti estas peticiones y necesidades que tenemos, Señor, en este momento y agradecerte, Señor, sobremanera porque nos has dado la apertura de nuestra clínica. Y digo nuestra porque eh, tú nos las has dado a nosotros y a toda la grey que componemos la iglesia, la liberación del Espíritu, pues nos has bendecido con esto, porque nuestro propósito ahora es poder atender, poder servir al que tiene necesidad. Tú nos enseñaste esto y nosotros queremos seguir bajo estas normas que tú tan preciosamente nos has enseñado y entonces pues lo hacemos para glorificar también tu nombre. Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de poder participar de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo queremos siempre pedirte por aquellos que están embatallados, pasando luchas, pasando necesidades, por su pueblo, por este pueblo cristiano que muchas veces está afligido, pero Señor, tú eres poderoso y tú les puedes fortalecer. En el nombre de Cristo, Señor, por favor, haznos o hazme a mí poder entender tu palabra para poder, Señor, compartirla con aquellos a los cuales tú quieres enviársela. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. En esta oportunidad vamos a hablar en una carta que se llama la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo también, y queremos ubicarnos en el capítulo número 2. Entonces aquí hay cosas tan preciosas, tan importantes, porque son las experiencias del apóstol Pablo en la prisión y esto fue manifestado precisamente, fueron usadas por el Señor para manifestar su gloria. Qué paradójico, ¿verdad? Porque este hombre fue a parar a la cárcel y en la cárcel se manifestó la gloria de Dios a través de Pablo. Entonces vemos cómo esta carta, pues precisamente Pablo la está enviando a todos los cristianos que estaban comenzando en la iglesia de Éfeso, allá en, hoy podríamos hablar que es la Turquía moderna. Y entonces vemos nosotros cómo aquí en la palabra, en el capítulo 2 dice, y Él os dio vida. Aquí está hablando de vida la palabra. A vosotros, ¿quiénes son vosotros o nosotros? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mire cómo mira el Señor y cómo dirige la palabra, porque no necesariamente para estar muerto delante del Señor tiene que dejar usted de respirar o dejar de existir. Aquí está hablando precisamente de otro tipo de muertos. Y cuando se está refiriendo aquí, está hablando de aquellas personas que no tienen a Cristo. Entonces el apóstol Pablo, por una revelación, ahora nos hace entender que el que no tiene a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, está muerto. Por eso es que es tan importante que nosotros entendamos o que nos expliquen la palabra, porque el Señor dice que vino a dar vida y vida en abundancia. Y la abundancia no solamente es tener un montón de bienes, tener un montón de propiedades, sino de la abundancia que verdaderamente está hablando el Señor es de conocerle. La abundancia de su palabra, la abundancia de las cosas espirituales. Pero no nos podemos, digamos, interesar en las cosas espirituales si no hay un toque del Señor. Por eso repito algo que usted me ha estado escuchando durante mucho tiempo y lo voy a seguir diciendo, pues no me voy a callar, ¿verdad? Que el Evangelio no es del que quiere,
ni del que corre, sino depende de Dios, quien tiene misericordia. Porque yo puedo invitar a un conglomerado de personas, pongamos 100 personas, y de esas 100 personas que escuchan el mensaje de la palabra del Señor, probablemente 2, probablemente 5, probablemente 10, 15, 20. Vamos a quedar ahí. Escucharon el mensaje de Dios de diferente manera. Bajó a su corazón, porque la salvación no depende del hombre, sino depende de Dios. Es como pareciera contradictorio, pero yo estoy realmente agradecido, profundamente agradecido, y sé que no voy a poder pagarle al Señor mientras yo viva, pero aunque yo no pueda pagarle, no me importa. ¿Por qué? Porque sigo trabajando para la gloria de Dios, porque estoy agradecido con el Señor, porque el Señor cambió mi vida y la sigue cambiando. No es que yo haya llegado, como dijo el apóstol Pablo, a ser perfecto, pero prosigo hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Continúo yo, no soy un hombre perfecto, al contrario, usted me puede ver muchísimos defectos que me lastiman, porque ya no quisiera tenerlos, sino que realmente esto no estorbara a otras personas, mi cara, mi carácter, mis pensamientos, mi forma de hablar, mi forma de caminar, mi figura. Puede ser que eso sea un medio para alejar a la gente del Señor Jesucristo. Y yo no quisiera serlo así, pero a la vez estoy tranquilo porque no depende de mí, sino todo esto depende de Dios. Es una selección. Para ustedes que son deportistas y que me escuchan, una selección que de un país, bueno, de cualquier deporte, miremos, toquemos el fútbol. Hay 20 equipos. De los 20 equipos se saca 1, 2, 3, 4, 5 y se forma una selección. Y esa selección es la que va a representar al país. Entonces en el Evangelio Dios ha seleccionado gente. Pero qué rara la selección que hace el Señor. Es algo que no es compatible con el mundo. Porque hablé a un deporte, ¿a quiénes agarra? A los mejores jugadores de los diferentes equipos. Ahora, Dios no agarra a los mejores del mundo, los peores agarra. Lo que no sirve, lo que desecharon los entrenadores. ¿Quiénes son los entrenadores? Los evangelistas, los sacerdotes, los curas, los diferentes religiones, porque las religiones quieren tener gente buena y gente preparada dentro de ellos. Ejemplo, los masones, ¿va? Los masones son una élite de gente, ¿verdad? Y eso se pensó en cuanto, esto viene desde la Edad Media, en donde los Illuminatis, gente que era iluminada, hablar de la palabra de Dios porque se la revelaba, porque esta gente era hiper espiritual, entre comillas, y entonces recibían las grandes revelaciones de Dios, que éstas no podían llegar al pueblo. Mentira, eso no es cierto. Creían que las revelaciones solamente eran para ellos. No. Dios nos ha revelado este evangelio y nos ha revelado que no podemos ir al cielo, que no hay otro camino, sino el único camino se llama Jesucristo. Y entonces resulta que el Señor no escoge lo mejor del mundo, sino lo peor del mundo. Y entonces a lo peorcito del mundo el Señor lo mete dentro de su equipo. Por hablarle así, porque estamos hablando del deporte, un momento, y lo mete dentro de su equipo y lo empieza a preparar. Una preparación que viene, que no es humana, es una preparación que viene del cielo. Y sabe quién es el manager, sabe quién es el entrenador que nos está preparando. Es el Espíritu Santo, el que nos está preparando.
sigamos corriendo, nos revela cómo correr, cómo competir, no conforme a las reglas que establece el Señor y no conforme a las reglas del mundo. Entonces es algo maravilloso. Y por eso Él dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos. El único que anda buscando a los muertos es el Señor. Y yo quiero decirle que cuando está hablando acá, y estábamos muertos, ¿y qué nos mató? El pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Le voy a poner un ejemplo. Adán. Adán pecó. El día que comas de ese fruto que está en ese árbol del conocimiento del bien y del mal, vas a morir. Y saber cuánto tiempo pasó con, ahí ese hombre que el Señor había puesto en el huerto que le llamó Adán, luchando contra eso, y fue prácticamente seducido por la serpiente a través de la mujer y comió del árbol, del fruto del árbol. Y cuando se tocó, dijo, no, no, no me morí. Dios no tenía razón. Pero de pronto Adán empezó a tener miedos, empezó a entristecerse, ya no quería hablar con Dios. Entonces, ¿de qué muerte estaba hablando el Señor? De una muerte que no es la muerte física, sino la separación espiritual de Dios. Entonces a eso le está llamando muerte la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos. Se está refiriendo a mí, se está refiriendo a usted, mi estimado amigo, hermanos en Cristo, porque la palabra dice que estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Nos mató el pecado, nos mataron los delitos, estábamos muertos y Cristo vino en nuestra vida para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿por qué? Porque los muertos en este mundo siguen, los muertos que está hablando acá la palabra del Señor. Entonces, para que no nos ufanemos, para que no realmente no pensemos que nosotros somos buenos, porque le digo algo, no somos buenos. No somos buenos. Lo que pasa es que hay algo adentro de nosotros que ya puso Dios, que se llama el Señor Espíritu Santo, que nos detiene de no hacer maldades, de no volver a la vida pasada, de no hacer las cosas que hace el mundo. Cuando hablo del mundo, hablo del sistema y la gente que está adaptada en el sistema, porque aquí dice en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Le quiero decir que todos los cristianos no se escapan. No se escapan. Aquí está la palabra. Anduvieron en esta corriente en otro tiempo, en delitos, en pecados. Mire, o sea, esto antes de nuestra conversión. Mire. Entonces, para que estábamos en la oscuridad, estábamos en las tinieblas y nos fascinaba. Y si nos decían que eso no estaba bueno, nos peleábamos con la gente porque no entendíamos hasta que la luz de Cristo llegó a nuestra vida y nos hizo ver, nos hizo entender, cambió nuestros pensamientos, porque a lo malo le llamábamos bueno y a lo negro le llamábamos blanco. Por eso hay un montón de gente. Usted cuando mira la historia, cuando mira el testimonio, cuando escucha el testimonio de una persona que está en Cristo, prepárese para oír muchas cosas malas de lo que antes hacíamos. Ahí están los ladrones, ahí están los parricidas, ahí están los fornicarios, ahí están los adúlteros, ahí están las prostitutas, ahí están los ladrones, ahí están los malhechores, ahí están los asesinos. Todos ellos, todo esto éramos nosotros, pero un día Cristo tuvo misericordia y tocó nuestro corazón en lo más profundo y dejamos de hacer aquellas cosas. Y ahora hay gente que antes, mire, que mató a un montón de personas porque el orgullo, porque la prepotencia, porque el dinero, porque la fuerza, porque no se dejaba. Y hoy es cristiano y puede ser que sea hasta un predicador como lo estoy
yo haciendo en esta noche, y aquellos que lo conocieron y dicen, y ese está ahí predicando, sí, ese porque esta es la fortaleza del evangelio que cambia a las personas, que no los tuvieron que meter a un monasterio, que no los tuvieron que meter a un seminario, que muchos fueron a la cárcel y en la cárcel pagaron condenas. ¿Y sabe qué ocurrió ahí? Recibieron a Cristo y salieron cambiados y ahora testifican de que Cristo vive, y no testifican solamente con palabras, sino que testifican con la vida que ahora llevan. No es una vida perfecta. ¿Por qué no podemos tener una vida perfecta en el Evangelio? Porque el cuerpo no nos deja. Porque el cuerpo es enemigo de Dios, el cuerpo es enemigo del Señor. Y media vez nosotros estemos en este cuerpo, no vamos a poder en su totalidad agradar a Dios. Pero le tengo una buena noticia. Aquí en la Biblia dice el Señor que un día sabe qué va a hacer con nosotros. Si perseveramos y nos sostenemos hasta el final, Dios va a cambiar nuestro cuerpo de nuestro estado de humillación en glorioso. Porque ese cuerpo que usted tiene está en un estado de humillación. Porque ese cuerpo que usted tiene, el que yo tengo, se enferma. Mire, cuando uno ya está viejo, así como yo estoy, pues yo no sé qué edad tendrá usted, estará joven o tal vez está más viejo que yo. Bueno, entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Ahora ya uno necesita ayuda. Ahora usted no se puede subir a las alturas porque le tiemblan las piernas. Ahora usted no puede dar aquellos grandes brincos que daba y pasaba. No, ahora estamos en un estado de humillación. Hemos perdido la fuerza. Ahora tenemos que ver bien para los dos lados, que no venga el carro muy rápido porque ya no podemos pasar corriendo. Ese es un estado de humillación. Ya no somos los mismos. Se le cayeron los dientes. Padece de la próstata. Los ovarios no le funcionan, señora. Se le cayó todo el cuerpo. Mire tan bonitos que tenían ustedes su cuerpo. Ahora, ¿dónde los tiene? ¿Para qué le voy a decir dónde los tiene? Porque de repente se me machuca algo. ¿Va? Entonces, ese es un estado de humillación. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Cirugías, estírenle la cara, estírenle esto, pónganle pompas, pónganle pechos, pónganle nariz. Mire, hay viejitos que si los mira así sentados, cuerpo y cara de joven, pero cuando se paran, ay Dios, le tiemblan las piernas porque solamente pueden cambiar lo externo, pero la fuerza viene del Señor. Aquí hay un hombre que vivió 120 años y un día Dios lo llamó de un monte que se llama Or, el monte Or o el monte Nebo. Lo llamó de un monte a Moisés y subió Moisés y ya no regresó. Y dice que Moisés murió o Dios lo desapareció en buena vejez, en buena vejez. Entonces, por eso le hablaba yo acá, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Por eso los viejos, así como yo, ¿sabe qué les gusta hablar? Del pasado. ¿Sí? Somos jactanciosos, ¿te acordás que lo que es y entonces uno enseña las hazañas que uno hizo, trofeos, diplomas y todo lo que uno hizo. Ahora, pero ni el tigre lo quiere porque su carne ni sirve. Entonces, vivimos de la jactancia, vivimos de la vanidad. Por eso aquí la palabra dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en otro tiempo. Aquí está hablando de gente que ya recibió a Cristo y fueron cambiados. Mire, en otro tiempo, ¿cómo andábamos? Según la corriente de este mundo, jactándonos. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Jactándonos. Por eso los diseñadores, por eso la gente que hace estudios de mercados, el famoso marketing, ya nos estudiaron a nosotros y nos estudiaron perfectamente.
Y entonces, en ese tiempo que nosotros andábamos y que hoy andan otras personas, pero Cristo ya nos libertó a nosotros de todo esto, nos estudiaron. Y entonces vieron que el ser humano es vanidoso, arrogante y orgulloso. Entonces propusieron marcas. Y esas marcas nos las vendieron a nosotros primero aquí, mire, en la mente. Y entonces ahora uno quiere cargar un trapo que tenga una marca X aquí. Le voy a hacer publicidad tal vez algunos gratis, algunas grandes marcas, como por ejemplo Adidas, Reebok, Nike y muchas más que hay. Y el hombre seguirá inventando marcas. Y entonces el hombre cuando carga un saquito así, un saquito así que diga Reebok, de eso solo hay dos. Deme los dos, dice el hombre, porque él eh, va a sacar la arrogancia y va a decir, de esto solamente hicieron dos. Y yo compré uno y mi yo compró el otro para lucirlo, para hacernos arrogantes. Yo no digo que no que andemos desnudos, yo estoy diciendo eso. Estoy hablando de la palabra del Señor, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Esto está hablando antes de la conversión, antes del favor que Dios nos hizo a nosotros de cambiarnos. Uno a veces hay bebidas que las compra y dice que son buenas porque son caras. Por eso es que entre más cara es la medicina, es mejor, ¿no? Conozco un médico que sana sin necesidad de medicina y él se llama Cristo Jesús. Y entonces, pero tampoco no digo que no hay que tomar medicina. Yo no estoy predicando eso, porque si usted no toma medicina, probablemente se muere. Y entonces dice que anduvimos en otro tiempo según la corriente de este mundo. Oh, la corriente de este mundo. Mire, es decir, el sistema de valores que Satanás y los hijos desobedientes promueven. O los hijos de desobediencia promueven hoy en día. Por eso, mire, hoy más que nunca nuestro ego, el enemigo, lo ha trastocado a tal grado que hasta nosotros mismos nos tomamos fotos hoy. Cuando yo nací, gran parte de mi vida no existían los celulares. Esos aparatos tan inteligentes que han hecho, ¿verdad? Para nosotros que no lo somos tanto, porque nos los venden a precios carísimos. Entonces no somos tan inteligentes, son más inteligentes los teléfonos. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nosotros mismos nos tomamos fotos de diferentes ángulos, porque esa es la corriente. Hoy, mire, los valores se han trastocado. Hoy hay enamoramientos vía telefónica en donde ponen la cara a saber de quién otro, bonito, porque usted es un mono y está enamorado. Y sí dice la mujer que a distancia, que también se enamora de las mentiras que decimos muchas veces, ¿verdad? Entonces, por eso dice, en los cuales nosotros anduvimos en otro tiempo. ¿Se acuerda? En otro tiempo. Vivía con arrogancia. Me creía el papá de los pollitos. Y ahora me miro y ¿de qué me sirvió? Perdone, ¿de qué me sirvió el fútbol? Eso, el fútbol sirvió para mí, era un culto, entendí que era un culto al egocentrismo en donde era un culto egocéntrico, en donde yo le tiraba incienso, donde yo le rendía culto a un Dios. ¿A qué Dios? Se llamaba Edgar Bolaños. Sí, entonces esa es la corriente del mundo. Mire, hoy, por ejemplo, antes uno se guardaba su cadenita aquí adentro, solo uno la miraba cuando se bañaba. Hoy ni siquiera tienen para comprar oro, ni siquiera plata, pura latón cargan ahí afuera. Esa es la corriente.
mire, la corriente de este mundo. Hoy la corriente de este mundo es lucir. ¿Por qué? Bueno, luzcamos pues, luzcamos esta vida nueva que Cristo nos está dando. Esa, salgámosla y luzcamos modales, carácter, fe, buenas obras por la fe que tenemos, porque ninguno se salva por obras. Entonces dice aquí la palabra que antes de nuestra conversión nosotros andábamos aquí en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de los poderes del aire, el espíritu, oiga esto, que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Son todos aquellos que no quieren reconocer a Cristo. Ese espíritu satánico, diabólico, opera ahora en ellos. Mire, pondrán más policías e inventarán nuevas armas. Mire los Estados Unidos. De repente viene uno, que es un país donde las armas usted las puede comprar con mucha facilidad. ¿Para qué han servido? Para matar una serie de personas, locos, fanáticos, gente que no está cuerda, matando a un montón de personas inocentes. No lo sé porque tampoco yo estoy para juzgar estas cosas. Entonces, así andan los hijos de desobediencia, con arrogancia. Y entonces dice acá, pero no nos alegremos, porque la palabra también nos saluda. Dice, entre los cuales también todos ustedes, todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos. Pasado. ¿Cómo hicimos para mire, si nos ufanamos hasta de saber leer, de cosas, por eso hoy hacen casas, hacen colonias para un sector de gente selectiva. Pero no es tan selectiva porque el que tiene pisto va a vivir ahí. Entonces se creen gente de la JAI. Ahí están los pedófilos. Ahí están los cocainómanos. Ahí están los borrachos. Ahí están los pedófilos. Ahí están. O los pedófilos no viven en palacios. Los pedófilos no están escondidos atrás de las iglesias, cristianas y no cristianas. Ahí están metidos los pedófilos. Resulta que los pedófilos ahora son los maestros. Hasta ahora se están dando cuenta que los maestros violan a los pobres muchachitos. Y entonces, por eso dice, en los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, tiempo pasado, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire, entonces aquí hablamos conforme el príncipe del aire, es una referencia que está haciendo a Satanás, es un espíritu maligno. Mire, hijos de desobediencia son aquellos que están en rebeldía contra Dios y contra su plan de salvación de Cristo. Esto no es obligado, esto no es una religión que desde chiquito te inculcan algo. No, tienes que tener un encuentro personal con Cristo, con el Cristo de la gloria. Si no sos un religioso, si no has tenido ese encuentro personal, tú no eres cristiano. Porque los cristianos se van a identificar porque el Señor les cambia el corazón y entonces entramos a decir que han nacido de nuevo. Entonces, por eso aquí la palabra, y dice acá, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, ¿cómo? En las pasiones de nuestra carne. Por eso qué lindo es reconocer que si nosotros nos apartamos de Dios, nos alejamos. Mire, si tú te acercas al fuego, ¿qué pasa? Cada vez que estás más cerca te estás calentando más. ¿Sí? Pues el fuego se llama Jesucristo. El fuego es el Espíritu Santo. Entre más te vas acercando tú a ese fuego te va a ir a hacer te va a ir haciendo diferencia. Pero si tú te estás acercando al mundo, a la corriente, te vuelves igual, hablas igual, la misma vanidad, el mismo orgullo, la misma arrogancia. Venimos a Cristo y Él nos está quitando todas estas cosas que nosotros llevábamos en nuestra vana manera de vivir. Por eso dice que también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. Todos
los que somos cristianos, que tienen un privilegio, desde los apóstoles hasta el más chiquito, está aludiendo. No éramos santos, perdidos, pero desde que conocimos a Cristo, ahora queremos ser santos. Que esa palabra significa apartarnos de lo que antes hacíamos. Nos da vergüenza. Por eso hablamos poco de esas cosas, nos avergüenza, pero de esa misma cantera venimos nosotros. Por eso toda la gloria y toda la honra se la tenemos que dar a Jesucristo. Bueno, no me alcanzó el tiempo, otro día seguiremos hablando de este mismo tema interesante, porque estamos hablando de las realidades, de lo que es ser cristiano, de lo que es tener un encuentro personal con el Señor. Gracias, que el Señor le bendiga grandemente y esperamos vernos muy pronto para poder seguir hablando de estas cosas preciosas.